Hola muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Gerardo Espino y hoy vamos a hablar de hipertensión. Entonces, vamos a entender que la hipertensión es una condición en la que la fuerza de la sangre contra las paredes de las arterias va a ser constantemente muy alta. Para hablar de hipertensión tenemos que saber cómo está compuesta la presión arterial. Entonces, se va a componer de nuestro gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. La resistencia vascular periférica está dada por nuestro sistema nervioso autónomo, por el balance de las catecolaminas y de la acetilcolina. Esta nos va a dar la resistencia de las arteriolas. El gasto cardíaco, por otro lado, está constituido por la frecuencia cardíaca y el volumen de eyección. Frecuencia cardíaca, las veces que late nuestro corazón, y el volumen de eyección, a su vez, está compuesto por tres acápites, que vienen siendo la precarga, la contractilidad y la poscarga. La precarga la vamos a atender como el retorno venoso, porque esta está dada por todo lo que le va a llegar a nuestra aurícula derecha. Y la poscarga la vamos a entender como la fuerza que se opone a la eyección del ventrículo izquierdo, que está relacionada con nuestra resistencia vascular periférica, por lo que ya habíamos mencionado antes. Entonces, la hipertensión no podemos curarla, la podemos tratar, porque esta no depende solamente de un sistema, esta es multifactorial. Tiene sistemas como el eje renina-angiotensina-aldosterona, como los péptidos natriuréticos, como el mismo endotelio participando en esta, el sistema nervioso y el sistema inmune. El que más usamos y el más conocido va a ser el eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué? Porque este tiene un control sobre la natriuresis, donde vamos a ver que si hay natriuresis va a disminuir la presión arterial, pero si hay retención de este sodio, pues va a aumentar la presión arterial. Si tenemos algún fallo en el sistema de los péptidos natriuréticos, pues no va a disminuir nuestra presión, por el contrario, va a aumentar. El endotelio, mediante el óxido nítrico, va a disminuir nuestra presión, pero si hay endotelina 1, esta va a aumentar. El sistema nervioso, pues con lo de las catecolaminas, como habíamos mencionado en la diapositiva anterior, y ahora hay uno nuevo que es el sistema inmune también. Se cree o se está también estudiando sobre la inferencia que tiene este en el manejo de nuestra presión arterial. Entonces, estas son las categorías de la presión arterial que ahora está manejando la Sociedad Española de Cardiología, donde entendemos que la presión normal es menor a 120-80 miligramos de mercurio, que en riesgo va a ser una sistólica de 120 a 140 y una diastólica menor a 80 milímetros de mercurio, que la grado 1 va a ser una sistólica de 140 a 160 y una diastólica de 90 a 100, que el grado 2 va a ser una sistólica de 160 a 180 y una diastólica de 100 a 110, y que la grado 3 va a ser mayor a 180-110 milímetros de mercurio. Los valores que nos dicen de una crisis hipertensiva. Entonces, en Colombia, como la hipertensión es una enfermedad silenciosa, por algo se conoce como la asesina silenciosa, pues no presenta ningún síntoma propiamente específico, tenemos que el tamizaje va a ser, si la persona es mayor de 50 años, cada 3 meses, pero si es menor de esta edad, va a ser anual. Para que estos valores sean lo más verídicos posible, tenemos que tener unas recomendaciones presentes antes de tomar la presión. Es que mi paciente durante la toma no va a poder conversar. Tiene que apoyar el brazo en el que se le esté tomando la presión a la altura del corazón. El manguito siempre se tiene que colocar por encima de la ropa. Si se coloca con la tela en medio,
Esto nos va a dar un valor de presión alterado. Y se debe usar un tamaño del manguito correcto que cubra el 75% del brazo del paciente como mínimo. Que mi paciente también tiene que tener apoyados los pies, que no puede cruzar las piernas, que tiene que tener la vejiga vacía y debe tener la espalda apoyada a la silla. A su vez, de media hora a una hora antes, no haber consumido sustancias excitatorias, por ejemplo, bebidas energéticas, café, entre otros. Entonces, ¿cómo confirmo yo que mi paciente va a tener hipertensión? Lo puedo hacer mediante 3 métodos, como son el mapa, el AMPA o a través de la consulta. El mapa es un monitoreo ambulatorio de presión arterial. El AMPA es similar. Se diferencian en lo siguiente. El mapa lo vamos a hacer mediante el Holter, o lo que se conoce como Holter. Y no sé si han tenido algún familiar que le mandan este examen, le colocan un medidor de presión y durante 24 horas lo va a tener puesto. Este es el AMPA y toma las medidas de presión cada 20 minutos en el día y cada 30 minutos en la noche. El AMPA lo hacemos nosotros, es tomarle la presión al paciente por una semana completa, de 2 a 3 medidas por día. Y vamos a registrar todas estas medidas. Al final vamos a sacar un promedio de todas estas presiones, pero para sacar ese promedio tenemos que contar desde el segundo día que tomamos la presión hasta el séptimo. El primer día lo eliminamos de esta cuenta. Y mediante la consulta es que en 3 visitas separadas, por al menos una semana entre cada una, mi paciente me salga con cifras de presión elevadas. Yo no voy a confirmar hipertensión cuando tengo un paciente con una sistólica mayor a 180 y una diastólica mayor a 110. O cuando mi paciente tiene presiones mayores a 160 y mayores a 100, pero tengo un daño en órgano diana. Con estos criterios se puede bautizar al paciente hipertenso. Estos son unos conceptos que son necesarios que sepamos. La hipertensión de bata blanca va a ser el paciente que siempre en su casa va a tener una buena presión arterial, va a estar normotenso. Ese término de normotenso todavía se está cuestionando, pero es ilustrativo para que entendamos. Pero cuando ese paciente me llega al consultorio, al paciente se le sube la presión. Y tenemos la hipertensión enmascarada, que es todo lo contrario. Al paciente le hicieron todos estos métodos diagnósticos ambulatorios, los cuales resultaron positivos, pero el paciente llega al consultorio, se le toma la presión y allá está en parámetros completamente normales. ¿Por qué eran importantes estos términos? Para la interpretación de los valores según el método. Entonces, vamos a decir que mi paciente es hipertenso si yo tengo, mediante la presión arterial tomada en consulta, un valor mayor a 140, 90. En el AMPA, si todos esos promedios me dan un número mayor a 135, 85. En el mapa, que se toma diurno, se toma 24 horas, pero en la división de las presiones diurnas me da mayor a 135, 85. En las de todo el día me da mayor a 130, 80, también en el mismo mapa. Y en las presiones nocturnas del mapa me da mayor a 120, 70. Porque si vemos, pues está entre unos valores que se entienden como presión normal. Porque recordemos que está dormido nuestro paciente, entonces por ende sus palpitaciones tienen que caer, su frecuencia respiratoria también, por ende es lo esperado que el paciente tenga una presión arterial más baja aún que la normal. Entonces, ya entrando más en materia, daño de órgano diana y la evaluación clínica. Entonces, sabemos que nuestra presión siempre va a comprometer unos órganos específicos, los órganos diana.
Entonces, en el corazón, ¿yo qué puedo tener? Puedo tener una hipertrofia ventricular izquierda. ¿Y esto cómo lo voy a confirmar o lo voy a descartar? Mediante un electrocardiograma. Y si veo indicios de hipertrofia ventricular izquierda, pues con una ecografía vamos a confirmar o a desestimar esta hipótesis. En los vasos podemos tener una ateromatosis, un accidente isquémico transitorio o una amaurosis fugaz. ¿Y esto cómo lo vamos a definir? Con una ecodoppler. Una enfermedad arterial periférica. ¿Esta cómo la vamos a verificar? Con un índice brazo-pie. Se toman las presiones del pie y del brazo y si esto da menor a 0.9 nos va a indicar una obstrucción en el riñón. Si hay un daño en la función, pues en un parcial de orina voy a tener presencia de proteínas. A través de la tasa de filtración glomerular, mediante la creatinina, vamos a ver si hay una buena depuración o si esta está fallando. Y a través de la relación albúmina-creatinina, vamos a ver que esta relación es muy frecuente que se mande en los pacientes hipertensos para ver cómo está precisamente la función del riñón. Órgano diana, ojo, vamos a ver si nuestro paciente puede tener una retinopatía hipertensiva que se puede manifestar con un estrechamiento arteriolar y llegar hasta un papiledema. Esto mediante un fondo de ojo dilatado. Este fondo de ojo dilatado lo hace es el oftalmólogo. Nosotros como médicos generales no vamos a tener tanta pericia en realizar el fondo de ojo. El internista puede tener un poco más de conocimiento que nosotros, pero el que sí nos puede dar un veredicto de si se presenta algún compromiso en el ojo va a ser el oftalmólogo mediante esta prueba, que nosotros se la podemos enviar al paciente, remitirlo a este servicio para que se le pueda hacer. En cerebro podemos presenciar una demencia vascular. ¿Y esto cómo lo vamos a descartar o a confirmar? Mediante una resonancia magnética o un TAC. Entonces, pasando ahora a la parte ya del manejo, iniciamos con el manejo no farmacológico. Esto es una piedra angular. Esto no se puede desestimar en el tratamiento de los pacientes, porque nosotros debemos explicarle a nuestro paciente, señor, es que usted por cada kilogramo que pierda va a perder 1 milímetro de mercurio, le va a bajar 1 milímetro de mercurio en su toma de presión. Entonces, si mi paciente está en sobrepeso 20 kilos y pierde 20 kilos, son 20 puntos de presión arterial que va a bajar. Con la dieta tipo DASH, 11 milímetros por cada kilogramo. La dieta tipo DASH es de aproximación a detener la presión arterial. Entonces es una dieta que está creada específicamente con ese motivo de disminuir o parar los picos de presión arterial. Si le explicamos que con la reducción de sodio va a bajar de 5 a 6, que el aumento de la ingesta de potasio le baja de 4 a 5 y que el ejercicio semanal, los 150 minutos, le pueden bajar de 5 a 8. Y si el paciente pues toma alcohol, que la reducción en la ingesta le puede bajar hasta 4 milímetros. Pasando ahora al tratamiento farmacológico, vamos a tener monoterapia o biterapia. Se está apuntando ahora a que todo sea iniciar desde la biterapia. Sin embargo, la monoterapia la podemos dar en los casos en que nuestro paciente tenga una presión arterial elevada, 120/70 a 139/89. Esto es, digámoslo, en un paciente que está en esos rangos de presiones, pero tiene factores de riesgo. Nuestro paciente es sedentario, nuestro paciente es obeso y no tiene un franco interés en la reducción del peso, en la hecha del ejercicio. Entonces, al ver que no va a evitar
empeorar, pues le podemos iniciar medicamentos para prolongar su estado de bienestar lo más que se pueda. También en las personas que sean frágiles, como pues los abuelitos generalmente, o las personas que tengan hipotensión ortostática. Si sufre de hipotensión, pues le vamos a bajar más la presión, entonces van a haber muchos más episodios de caídas. Y pues los abuelitos, por esa fragilidad que ellos tienen, se acostumbraron ya a manejar unas ciertas presiones un poco elevadas, entonces no es muy conveniente en un abuelito esperar 120, 80, ¿no? Porque puede pasar lo de la hipotensión y muchas caídas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese tratamiento? Vamos a iniciar siempre con 2 medicamentos, ya sea un IECA o un ARA2 más un bloqueador de canal de calcio o un diurético. Que recordando, los IECA van a inhibir la enzima convertidora de angiotensina 2. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que haya vasodilatación, porque la estoy bloqueando. Los ARA2 pues van a bloquear el receptor de esta angiotensina 2 y ¿qué van a hacer? Vasodilatación, porque no la van a dejar actuar. Los bloqueadores de los canales de calcio van a disminuir la entrada de calcio, por ende va a haber menos constricción y esto va a aumentar también la vasodilatación arterial. Los tiazídicos. Los tiazídicos vamos a ver que estos van a aumentar la excreción de sodio y de agua, por ende van a disminuir el volumen circulante en sangre. Y los beta bloqueadores vamos a ver que estos van a disminuir la frecuencia y la contractilidad cardíaca, disminuyendo nuestro gasto cardíaco. Es importante ese resumencito de los mecanismos, cómo funcionan ellos, para pues tenerlo mucho más claro. ¿Vale? Entonces, en nuestro tratamiento inicial, combinación doble. Volviendo a repetir, un IECA o un ARA2 más un bloqueante de canal de calcio o un diurético. Si vemos que le estamos dando eso a nuestro pacientico y el pacientico no ha mejorado, ¿qué hacemos? Vamos a darle un IECA o un ARA2 más el bloqueante de canal de calcio más nuestro diurético. Para hacer esto, la adherencia de los medicamentos, siempre tenemos que iniciar nuestro medicamento en una dosis base. Se lo vamos a subir al paciente y si al subirle la dosis el paciente aún no mejora, es cuando tenemos que dar el nuevo medicamento, que agregarlo a la fórmula médica de nuestro paciente. Entonces, el paso 3 ya es cuando estamos hablando de una hipertensión resistente. Es importante saber qué es hipertensión resistente. Es la hipertensión que se da aun cuando el paciente tiene 3 medicamentos con 3 mecanismos de acción diferentes y el paciente sigue hipertenso. Entonces, para estos casos se tienen como medidas para añadirle ya sea la espironolactona, el bisoprolol o la clortalidona. Esos 3 medicamentos los usamos adicionales a los medicamentos que ya lleva nuestro paciente, porque no podemos quitarle los medicamentos que él ya tenía. Si de por sí ya con esas ayudas no está consiguiendo una disminución de la presión arterial significativa, ahora quitándosele alguno de esos medicamentos, pues se le va a subir otra vez. Ojo, se le añade uno de esos medicamentos, no todos. Entonces, esta tablita es muy buena, es de Grupo Medic, muy recomendados, muy puntuales en sus charlas. Entonces, ¿yo cómo voy a saber qué mandarle a quién? Entonces podemos hacer lo siguiente. A un paciente que me es diabético, que tiene compromiso renal, que tiene una insuficiencia cardíaca congestiva, le podemos ofertar un IECA o un ARA2. ¿Estos por qué? Porque tienen propiedades nefroprotectoras y también disminuyen el
input de la sobreestimulación humoral en la insuficiencia cardíaca congestiva. Pero recordar que no se lo puede dar a un paciente que me esté presentando un angioedema, una hipercalemia o una estenosis renal bilateral, mucho menos una mujer que esté en plan reproductivo o en embarazo. Recordar, pacientico que le estamos dando ARA2 o IECA, hay que enviarle una ecografía de las arterias renales para descartar o verificar una estenosis. Los bloqueantes de canal de calcio. Estos son muy buenos en pacientes ya mayores y en las personas de raza negra. No los podemos dar en taquiarritmia porque nos va a dar una taquicardia refleja. Y también ellos tienden a hacer edema de miembros inferiores, entonces a alguien que esté edematizado no se lo podemos dar. Las tiazidas sirven mucho en personas de raza negra y en la osteoporosis. Contraindicadísimo en pacientes que tengan gota, que tengan diabetes, embarazo, síndrome metabólico, porque me exacerba la gota, tiende a hacer picos de glucemia, entonces me va a dar una hiperglucemia, y en el síndrome metabólico, pues si mi paciente lo tiene, me va a dar una hipertrigliceridemia, entonces importante para esto. Los beta bloqueadores son muy buenos para los pacientes que tienen compromisos ya alguna patología cardíaca. ¿Por qué? Porque además de ejercer su efecto, van también a ayudar en esta otra patología. Y pues en asma no lo podemos dar con los bloqueos porque si de por sí ya deprimen, entonces van a disminuir también. Si ya tiene bradicardia, pues va a estar más bradicárdico. Y en el asma porque recuerden que algunos beta bloqueadores nos pueden causar la broncoconstricción. Entonces, ¿cuáles son las metas de tensión arterial en las que yo tengo que tener a mi paciente? Pueden ir desde 120 hasta 140. Si yo tengo un abuelito que ya está muy abuelito, como les explicaba antes, ellos se acostumbraron a tener ciertos niveles de presión arterial altos, que al tomarlo nosotros decimos sí está alto, pero ellos ya se acostumbraron a eso, entonces no podemos esperar que un abuelito tenga una presión de 120-30 porque van a empezar los episodios de pérdida del sensorio, el viejito se nos va a caer y va a pasar lo que explicaba Berta, viejito pendejado, hematoma subdural asegurado. Entonces, por intentar hacer un bien, hacemos un mal. También a las personas que les demos una expectativa de vida menor a 3 años, pues es contraproducente bajarles mucho la presión. Ya están en ese ritmo altico, sucederá prácticamente lo mismo que con el abuelito. Entonces se pueden respetar esos valores alticos de 140 como tope. Y ya para las personas pues que no tengan unas comorbilidades o unas edades muy amplias, pues sí, los podemos manejar en un 130, 120, etc. Pero ese es el rango, de 120 a 140. Bueno, vamos a hablar de hipertensión secundaria. Yo cuando digo que tengo o sospecho una hipertensión secundaria, cuando tengo una hipertensión arterial resistente, que puede o no ser inducida por medicamentos, cuando la presión arterial empezó a subírsele de forma abrupta, o cuando le empezó a una persona menor de 30 años, cuando se me exacerba esa hipertensión que venía previamente bien controlada, o cuando tengo una hipertensión acelerada o maligna porque tengo un compromiso de órgano blanco, cuando el paciente inicia con una hipertensión diastólica en adultos mayores pues de 65 añitos, y una hipocalemia no provocada o excesiva. Entonces, ¿cuáles son las causas de hipertensión secundaria? Estas son algunas. A nosotros lo que nos enseñan casi siempre es síndrome de Cushing, feocromocitoma, que el feocromocitoma diagnostíquelo con el ácido vinilmandélico en orina, pero se ha mostrado que mayormente una de las causas más frecuentes viene siendo el hiperaldosteronismo y el SAOS, el síndrome
de apnea del sueño. Entonces, no descartar estos dos porque sí son los más frecuentes. Y pues todos los otros que vamos a ver aquí. También importante saberlos, pero mucho más frecuentes, el hiperaldosteronismo y el SAOS. Y también no está aquí en la diapositiva, pero el consumo de alcohol también es muy frecuente que este nos dé una hipertensión secundaria. Bueno, crisis hipertensiva. Vamos a saber que hay emergencia y urgencia. La emergencia es cuando yo tengo un daño de órgano diana, que puede ser sintomático o asintomático, pero generalmente va a ser sintomático. El manejo de esta sí o sí va a ser endovenoso porque tenemos que reducir un 20% de esa presión arterial con la que llegó nuestro paciente en una hora. Mientras que en la urgencia no va a haber no va a haber daño de órgano diana, el paciente va a estar asintomático y es un manejo de vía oral. Y la reducción de este paciente es del mismo porcentaje, 20%, pero en un día. Eso en aras de evitarle a un paciente un ACV, porque si corremos con este paciente, tiene sí una presión alta, pero le bajamos de golpe la presión, nuestro paciente va a disminuir la presión de perfusión cerebral y por ende vamos a hacer que este paciente pueda llegar hasta un ACV. Entonces, ¿qué me puede suceder y cómo se puede manejar? Pues si tengo un infarto agudo de miocardio, vamos a dar un manejo antiisquémico. Si mi paciente está en una insuficiencia cardíaca congestiva, pues lo manejamos con una nitroglicerina o nitroprusiato. Si está comprometido el pulmón, pues nitroglicerina. Si está comprometido el riñón, vamos a dar fenaldopam. Importante, recuerden este nombre de este medicamento. No es muy frecuente aquí en Colombia, casi no lo hay. Pero el doctor Argemiro, que es el que va a dar esta clase de hipertensión, él les puede preguntar esto y yo creo que se los va a preguntar. Entonces, si hay compromiso de órgano blanco, riñón, ¿con qué lo tratamos? Fenaldopam. ¿Listo? Entonces, si tengo un compromiso, un ACV, si es isquémico, vamos a dar la trombólisis cuando la presión sea mayor a 185, 110. Y si es hemorrágico, lo tratamos cuando la presión sistólica sea mayor a 220 miligramos. En el caso de que se nos llegue a presentar una aneurisma aórtica, sí o sí en los primeros 10 minutos tenemos que bajar por debajo de 120 milímetros de mercurio la presión y la frecuencia cardíaca a menos de 60 latidos por minuto. Importante ese dato. Y pues bueno, muchachos, esa es la bibliografía y no ha sido más. Esta clase sí es muy puntual, espero que les haya podido servir. Traté como de abarcar lo más básico y lo que más necesitamos a la hora de ya sea tratamiento o pues manejo y lo que hay que esperar de la hipertensión. Entonces pues muchachos, que les vaya muy bien este semestre y que Dios los bendiga. Tengan un excelente día.